Un abeto crecía en medio de un gran y espeso bosque, rodeado de especies similares a él, como pinos y demás árboles, rodeado también de fauna grande y chica que muchas veces correteaban junto a él, pero a él le molestaban. Él tenía muchas ganas de crecer rápido y hermoso, porque cuando miraba a su alrededor, a los más bellos árboles, los leñadores los cortaban. Algunas veces, en temporada de otoño, los cortaban de tronco y de ramas. Los dejaban todos pelones. Y él se preguntaba, ¿qué es lo que hacen con ellos? Una vez, una cigüeña pasó volando por ahí y él la detuvo. Le preguntó que sí que era lo que hacían con aquellos a los que le cortaban también sus ramas. La cigüeña le dijo, sí, he escuchado de ellos y también los he visto. Se convierten en unos barcos enormes y pesados que navegan por todos los océanos, dando los viajes más largos. El abeto quedaba satisfecho con eso. Pensaba que podía ser su destino. Pero en Navidad, algunos de ellos los cortaban completos y no les cortaban sus ramas. Eso le generaba más curiosidad. Así que un día le preguntó a unos gorriones, oigan, avecillas, ¿ustedes creen que tengan un futuro bueno aquellos a los que los cortan completos? ¿O qué será lo que pasa con ellos? Las avecillas le contestaron, los hemos visto y sabemos qué pasa con ellos. Las personas los meten a sus casas y los decoran. Parece que siempre pasan un gran momento con ellos, porque se ven risas, se ven carcajadas. El abeto quedaba impresionado y pensaba, creo que ese podría ser mi destino si crezco bien, si crezco fuerte y robusto. Pasaron 3 años y cuando llegó la Navidad, a él fue el primero que lo cortaron. Pero en ese momento no se sintió feliz, porque en el primer hachazo sintió un dolor que lo recorrió por todo él y le llegó hasta las puntas de las ramas. El dolor fue tan fuerte que lo desmayó. Inconsciente, el abeto no se dio cuenta de lo que pasó en todo el camino hasta llegar a la aldea. Ahí, entre querer ser consciente otra vez, escuchó que la servidumbre estaba muy emocionada porque el abeto era muy bonito. Entonces pensó que lo que le deparaba era algo bueno. Lo llevaron, como le contaron los gorriones, lo llevaron hasta los salones y en uno de ellos, en el más grande, lo dejaron en el centro. Lo adornaron con redes de colores de papel y como era una época muy antigua y no tenían luz, le pusieron miles de velitas encendidas. También le pusieron algunos caramelos, manzanas y demás frutas que pudieran agarrarse de sus ramas. El abeto estaba tan nervioso sobre lo que iba a suceder que sus ramas se empezaron a mover. Temblaba tanto que una de las velas se cayó y le incendió toda una rama. Las personas, al ver que se estaba incendiando, la apagaron rápido, pero el abeto sintió un dolor enorme que mejor se quedó así, estático. Estaba totalmente aterrorizado. Esa cosa le había dolido mucho, así que mejor se quedó parado y observaba a los de la casa. Llegó un momento, después de que lo terminaron de adornar, en el que todos se reunieron junto a él y le empezaron a cantar hermosas canciones. Luego, abrieron regalos que habían puesto debajo de él y después se fueron a cenar. De ahí, el abeto dijo, esperen, vengan conmigo otra vez. Pero las personas ya no querían estar con él, ya habían hecho todo lo importante. Después de cenar, los niños preguntaron si ya podían comer todos aquellos ornamentos. El abeto se emocionó porque vio venir a los niños, pero en realidad
Solo le quitaron todo, lo dejaron completamente desnudo, solo con las velas, y como le causaban terror, no se movió nada. Cuando las velas se consumieron, apagaron las demás, y eso fue el último momento en el que le hicieron caso. El abeto no sabía qué era lo que seguía, así que estaba pendiente de lo que podía pasar. La gente se empezó a reunir otra vez, pero ya no junto a él, sino que se empezaron a sentar en la sala y en el piso. Luego empezaron a contar chistes e historias. Entre ellas un cuento no muy bueno, pero como el abeto no conocía nada al respecto, pensó que era una gran historia. Aquel cuento trataba sobre una persona que se caía de las escaleras y luego se casaba con una princesa. En realidad no era tan bueno, pero el abeto pensó que no había nada mejor. Así que lo guardó en su memoria y lo repitió durante toda la noche, porque pensaba que en algún momento iban a hablar con él o algo. Así que estaba solo parado y viendo a su alrededor. Luego pensó, tal vez mañana vuelvan a hacer lo mismo, me van a decorar, van a jugar conmigo, está bien. Se quedó parado. Pero no, a la mañana siguiente lo que hicieron fue agarrarlo, quitarle todas las decoraciones que habían quedado, las velas y la cera que se había desparramado en el piso. Nada más quedaba su estrella, que le habían puesto en la punta. Lo agarraron y con gran fuerza lo aventaron en una bodega de la casa. En esa bodega no llegaba la luz, no había nada, había cajas, había muebles viejos, nada, todo era oscuro. Así que el abeto solo se quedó ahí y se comenzó a sentir triste. Pero un día llegaron unos ratoncillos y al verlo ahí le preguntaron que si quién era, de dónde venía, y como el abeto siempre había sido un tanto ególatra, pues se agarró a contarles toda la historia de su vida. Les contó lo que era estar sembrado en el bosque, nacer de ahí, crecer, haber sido cortado, su maravillosa noche, pero en la que también había pasado mucho dolor, y luego el cómo había terminado ahí. Incluso les contó la historia sobre la persona que se caía de las escaleras. Los ratoncillos pensaron que él tenía mucha vida y mucho que contar, así que le dijeron, oye, ¿no tienes alguna historia sobre cocinas o queso o comida? Pero el abeto no había hecho nada más que crecer y pasar esa noche. Así que les dijo que no. Los ratoncillos inmediatamente perdieron el interés y se fueron a buscar comida o a jugar. El abeto quedó otra vez ahí, solo en la oscuridad, sin nadie que le hablara o que le pusiera interés. Pasó otra temporada y llegó la primavera. En aquel momento lo sacaron y lo aventaron en el patio. El abeto estaba ya tan débil porque no hablaba con nadie, no le llegaba el sol, que solamente se quedó impactado de ver tanta luz. Luego se vio a sí mismo. Sus ramas ya no eran hermosas, estaban completamente amarillas, algunas partes no tenían nada, tenía una rama toda quemada, ya no era el mismo, ya no tenía vida. Entonces volvió a recordar toda su vida y echó mucho de menos estar en el bosque, recibir al sol, al aire y a la lluvia que siempre le decían, disfrútanos. Pero él nunca les puso interés. Ese día fue el último día del abeto. Los niños que lo vieron en el patio solo fueron y le agarraron la estrella de la punta, haciéndole más daño y terminando ahí su historia. Feliz Navidad a todos y a todos. Buenas noches.